Gracias. Nada, ahí está grabando. Bueno, vamos entonces a ver, ahí Lázaro, si quieres compartir. ¿Se ve ahí? Sí, si lo puedes poner un poquito más de zoom. Sí. Bien, Bueno, bueno. Dale nomás, sí, sí, sí. este Vamos es con el el primero. Modelo primer de ejercicio. compra. Bueno, registramos las ventas, como venimos trabajando con costo, y después lo que cambia es al final, el límite del modelo, tengo que aplicar el costo o mercado. Pero para, a ver, vamos a la registración de las ventas de las compras, perdón, que veo Sí. algo raro ahí. Vamos a la primer compra. ¿Qué decía la primer compra? A ver. Precio de contado 25.000, financiado 35.000. Bien. Entonces hay un componente financiero de 10.000. Está perfecto ese asiento. Ahora vamos al segundo. ¿Qué planteaba el segundo? A ver. La segunda compra. 100 unidades de bien de cambio, precio financiado 6.045. Precio financiado, ¿eh? Cuidado ahí, porque vos has puesto el valor de las mercaderías no a un valor de contado, sino un precio financiado. Ese precio significa que tiene incluido intereses. Lo va a ¿Mm? tener que haber usado la tasa, digamos. Ahí va. ¿Qué Ah, pasa ok. en ese caso? A ver, Ah, alguien que pueda responder, ¿qué podemos hacer ahí? Profe, Sí. yo utilicé la tasa activa del Banco Nación. Bien, bien. Porque ¿qué está pasando en esa compra? No conocemos qué. El El contado. valor actual, el Claro, precio contado. no conocemos el precio de contado, entonces la normativa que nos dice hay que estimarlo. Estimarlo significa al valor futuro, que sería el precio financiado, traerlo al presente, ¿sí? Para eso necesito la tasa de mercado y como bien plantea ahí la compañera, la tasa de mercado de la operatoria que se hizo en noviembre sería el 3,2%, que está ahí poniendo el compañero, y ahí lo que va a hacer ahora entonces es actualizar, ¿no es cierto? sí. ¿Eh? O sea que vean ahí, mientras ahí el compañero va calculando, que ante un ejercicio de modelos contables, a su vez tengo ahí un análisis de una deuda, de una medición inicial, en definitiva, de una deuda originada en la compra de bienes y servicios. O sea que los temas se van vinculando, queramos o no. Entonces yo ahí tengo que advertir que si estoy haciendo o estoy midiendo una deuda que origine en una compra de bienes y servicios, tengo que ir a qué es lo que me dice la normativa. En el primer caso tengo el precio de contado, queda medido el precio de contado, que serían los 25.000. ¿Por qué? Porque si 35.000 le restamos los 10 de componente, nos quedan los 25.000. Cuando voy al segundo caso, eh, no observo el precio de contado, entonces ya tengo que recurrir a la estimación, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Claro, es un precio financiado, yo tengo que volverlo, digamos. Bien, tengo que hallar el precio de contado, que en este caso es estimado, ¿sí? Sí. Serían 6.045 con 1045, 25. 25. Bueno, y acá Operaciones a 90 días, ¿eh? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo determino el valor actual ahí? acá tengo que... Cambio, sí, me reconfundí en este. ¿Cómo?
confundí en este sería el valor y acá tengo el componente financiero. Así quedaría. ¿Componente financiero o interés tenemos ahí? Ah, interés. Bien, estamos usando una tasa. ¿Lo ven a eso, chicos? ¿Lo pudieron resolver así, resto? Sí, profe, pero yo puse mal la tasa. En vez de poner 201, puse 204, así que todo lo Ah, demás está mal. pero fue un error, digamos, de tipeo, pero vos Error mío, qué sí, tasa sí. usar. Error mío. ¿Eh? Igual lo hice en una hoja, profe, porque yo no sé usar el Excel de esa manera, Sí, pero bueno, tengo todo hecho mal. está bien. Por, Bueno, tengan cuidado con eso, ¿sí? Sean bien minuciosos con el tema de los números acá, porque fíjense que si cambiamos algún número, se nos complica la resolución del ejercicio. Sobre todo si la resolución del ejercicio es de resultados, es decir, porque en el parcial ustedes pueden tener ejercicios hacia desarrollar o ejercicios a seleccionar alternativas. Eso significa que ustedes lo resuelven y llegan al valor, alguno de los valores que se indican en las alternativas. Entonces, ahí nosotros no analizamos procedimientos, sino que analizamos correcta evaluación y medición. En un ejercicio en donde tienen el desarrollo, si hay un pequeño error de tipeo, como sería en ese caso que plantea la compañera, y el ejercicio está mal porque me da mal, pero hay algún reconocimiento por el procedimiento bien hecho. ¿Está? Bueno, entonces, volviendo a la compra, Lázaro, ¿cómo quedó entonces? Bueno, quedaría con ese interés negativo que lo calculan con las fórmulas de interés compuesto, ¿eh? Volviendo Bien, al valor actual. Digamos. o sea que serían los 6.045,25 dividido 1 más la tasa elevado a la 3, es Sí, decir, que eran 90 días. sí. ¿Estamos? Bien. Bueno, hasta ahí ahora me Y gusta un bueno, poco más, ¿sí? Bueno, ¿y cómo sigue ahora el análisis? profe, Sí, una consulta antes de continuar. Si en vez de decir el ejercicio precio financiado dicen cuenta corriente, ¿el planteo sería el mismo? no, porque una cosa es la cuenta Sí, corriente, que es la operatoria, y otra cosa es el precio financiado, lo que hace referencia al precio. Una cosa hace referencia al precio, otra cosa hace referencia a la operatoria. Entonces siempre te tiene que decir cómo es ese valor, si es un valor precio financiado o precio de contado. ¿Está? claro, pero supongamos que en el ejercicio da el importe de 6.000 pesos en cuenta corriente. ¿Yo cómo lo tengo que registrar? ¿Como precio de contado igual? Es que a eso es lo que voy, te tiene que aclarar, porque vos podés dar una financiación sin interés. ¿Eh? Ah, bien. O sea, por Sí, eso te sí, digo, sí. una cosa es el precio, otra cosa es la operatoria. La operatoria es cuenta corriente. Cuando uno da a plazo, puede que fije o no Sí. interés. ¿Tá? Y lo otro ya hace referencia a cómo es ese precio. Si el precio es financiado, entiendo que es un precio futuro y que por ende, por más que no me diga nada, por aplicación de la resolución técnica, yo tengo que llegar al precio de contado estimándolo. ¿Está? Sí. Bueno, profe, gracias. Ah, bien, bueno, entonces ahora volvemos ahí estamos en el costo histórico puro. Bien, aplicamos el límite. Claro, aplicamos el límite del mercado y hacemos el análisis. Tengo que elegir costo o mercado, el menor. El menor. Ujú. Eh, ¿El costo tenemos cuál sería? el costo, sería el costo de reposición. No, no, el costo. Ah, el costo, nuestro costo sería el 68,41. Si no saqué mal. Ah, se me movió, disculpa. Acá está ahí. El costo de la mercadería sería ese.
puede ser. Pero ahí vos lo que hiciste es un promedio, digamos. Sí, sí, En exacto. definitiva, en tu stock, ¿cuál sería el costo de mercaderías? Por un El lado costo, tengo las que compré, a era 500, compra, que eran 500. 70 y 100 a 60,45. ¿Está bien eso, chicos? A ver, ¿qué opina el resto? Tiene que cambiar el 6045 con 25. Cuidado, Lázaro, estás tomando los precios financiados ahí. Claro. Fíjate en los asientos, los tenés bien y los has como tomado al revés. Bien, bien, bien. Claro, ¿Eh? tengo todo el precio contado. Claro, vos ahí estás midiendo el valor de las mercaderías. En tu stock, ¿cuál es tu costo? Y de la primera compra es 25.000 pesos y de la segunda los 5.500. Claro. ¿Lo ven a eso, chicos, el resto? ¿No se toma el precio de las últimas mercaderías, sino que se calcula un promedio, profe? No, no, él sacó un promedio como para tener un valor estimado, no, no es que es necesario ese promedio. En definitiva, Ah, necesitamos el valor total de la mercadería que se conforma de tantas unidades a un valor y de tantas unidades a otro valor. Eso ya tiene que ver con el método de descarga de inventario, pero acá estamos yendo a ver cuál es el valor al cierre que tienen las mercaderías. ¿Sí? bien, sí, sí. Entonces, el valor al cierre, el costo de las mercaderías sería los 30.500, ¿no? Los Claro. 25.000 más, si redondeamos ahí, 5.500. O sea que tendríamos que el costo de mercaderías, costo total, son los 30.500. ¿Me siguen hasta ahí todos? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, ahora entonces vamos a ver por el otro lado el mercado. ¿Qué tomamos como mercado? Tenés el audio desactivado, Lázaro. Tomamos el precio de venta menos los gastos de venta. Bueno, ¿cómo decía la regla ahí del mercado? Tomabas el que, Y para el precio, sí, para el valor de mercado, ¿cómo es? El BNR o el costo, el menor, no me acuerdo cómo es. a ver, ¿cómo era el tema del mercado ahí, en este Era el modelo? costo o valor de mercado al menor. Costo, mercado, el menor. Está bien, esa es la regla, pero yo lo que estoy preguntando es qué tomo como mercado. Era el Tenés costo. que ver que el costo de reposición cumpla que sea mayor o igual al BNR menos el margen de ganancia y menor o igual al BNR. Bien, ¿sí? Ojo con eso, no nos olvidemos que había todo, hay una regla si la podemos aplicar. Para si yo voy a medir algo que tiene todos esos componentes, tengo que analizar todo eso, porque el modelo me dice, vas a tomar el costo de reposición siempre que esté dentro de esos límites, es decir, que sea menor o igual al BNR, pero mayor o igual al BNR menos el margen de ganancia. Porque si ese costo de reposición estaba fuera de esos márgenes, tenía que tomar como mercado el margen respectivo, ¿eh? Que es lo que decíamos ahí, que si el costo de reposición superaba al BNR, el que iba a tomar ahí como mercado ya no era el costo de reposición, sino que era el límite superior, que sería el BNR. Si pasaba lo contrario, que el costo de reposición era más chico que el BNR menos el margen de ganancia, ya no podía tomar el costo de reposición y tenía que quedarme con el límite en ese caso inferior, que era el BNR menos el margen de ganancia. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Bueno, entonces ahí hay que hacer todo ese análisis. Vos ahí entonces, Lázaro, pusiste el costo de reposición, que es 50, y analizaste los límites para ver si podías usar eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, el BNR, ¿cuánto da?
57,60. ¿Ya? Bien. ¿Están de acuerdo el resto ahí? ¿Da eso el BNR? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces hasta ahí se cumpliría la regla, porque el costo de reposición es 50, el BNR es 57,60, entonces costo de reposición menor o igual al BNR. Hasta ahí vendríamos bien, pero ahora tengo que ir para el otro lado, a ver qué tiene que ser más grande que el BNR menos el margen. Bueno, ¿y cuánto da el BNR menos el margen? Ahí me da 48,60. 48,60. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahí qué cuidado tenían que tener. ¿Cómo sacaron eso? ¿Cómo sacaron ese 48,60? A ver, explícalo, Lázaro, para recordar. Lo saqué con el 57,60. Que sería el BNR. Sí, BNR, te restaste. menos, menos el precio de venta multiplicado por el margen de ganancia. Bien. Acuérdense de ese error típico que cometen de aplicar el margen de ganancia directamente al BNR. No. El margen de ganancia va sobre el precio de venta. ¿Tá? Entonces ahí es BNR menos lo que resulte de aplicarle el margen de ganancia al precio de venta. Eso es lo que voy a restarle al BNR. Por eso termina quedando 48,60. ¿Lo ven eso? Profe, tengo una duda. Sí. Ahí antes él puso que costo era 50,83. No. Sí, pero En... sí, bórralo porque confunde eso, Lázaro. Sí, sí, Eso es sí. Ah, un promedio que saco como para sacar un valor de si tomaras un costo promedio, pero no, listo. nosotros tenemos que ver cuál es el valor total de mercadería y compararlo con el valor de mercado, ¿sí? Claro, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, conclusión. Vimos que el costo de reposición es 50, el BNR es 57,60 y el BNR menos el margen 48,60. Conclusión, ¿qué tomamos como mercado? Entonces, Profe, ¿cómo sí, saca el BNR, cómo saca el margen de ganancia? Porque a mí 60 pesos el precio de venta menos el 15% no me da 46,81, no, 48,60, me da 51. no, o sea, al precio de venta le restás el margen, le sacás el margen de ganancia, o sea, por el 15%, y ese valor lo restás al BNR. ¿Es ahí? Sí, por eso, pero en sí el margen de ganancia, ¿de cuánto sería? No, no, el margen de ganancia es el Ah, es el 15%. 15%, lo calcula sobre el BNR. Ah, No, listo, listo, no, listo, ahí me confundí yo. no, 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 no. Bueno, El profe, margen de ganancia gracias. se calcula sobre el precio de venta. ¿Eh? Es 60 por el 15%. Eso que te da es lo que restas al BNR. ¿Entendéis? No sé quién me habló. ¿Me siguió el que planteó la duda? Bueno, entonces, costo de reposición está dentro de los límites porque es menor el BNR, mayor el BNR, entonces tomo 50 pesos. Bien, ¿cómo sigue entonces Lázaro ahí? Y tendríamos que, con estos 50 pesos de costo de reposición, multiplicarlo por no, hacer una diferencia por el precio que teníamos nosotros, ¿no? O sea que tendríamos que multiplicar
la cantidad de unidades que tenemos por 50 pesos. Y ese tendría que ser, pues va a ser el valor de mercado. Para comparar con qué valor, con el costo. Y ahí aplicar el límite. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, 50, teníamos 600 unidades, porque teníamos 500 de la primera compra, 100 de la segunda, son 600 unidades, por 50 que sería su valor de mercado, ¿eso cuánto da? 30.000. 30.000. Ahí tengo ya los dos valores de comparación, porque digo, costo, que serían los 30.500, ¿sí? O mercado, 30.000, el menor. ¿Y cuál tomamos entonces ahí? El mercado, profe. Tomamos el mercado, por lo tanto, ¿qué está pasando acá? Estamos sobrevaluando, vamos a tener que bajar el valor de las mercaderías, ¿no es cierto? ¿Bajarlas en cuánto? Y en 500 pesos, porque sería 30.500 menos los 30.000. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces ahí nos genera el asiento que plantea Lázaro ahí, que sería generar el egreso por la aplicación del límite, que lo llamamos ajuste de mercado, y reduzco el valor de las mercaderías, por eso que es a mercaderías por los 500 pesos. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos entonces ahora a otro modelo. Vamos al de costo histórico reexpresado. Profe, si quiere lo comparto, pero voy a tener errores porque había hecho mal el segundo asiento. Pero bueno, Bueno, a ver, ¿hay algún otro que lo quiera compartir? Así participan varios. Aprovechamos. ¿Quién lo quiere compartir? De a uno por vez, no se peleen, va. ¿Nadie hizo los ejercicios? Bueno, dale Lázaro, sí, porque si no, así vamos a estar hasta las 10 de la noche. bueno, sigo. Los primeros asientos son iguales y bueno, como es costo histórico reexpresado, la única diferencia que había es que tiene en cuenta los resultados no transaccionales, entonces a fin de ejercicio, como las mercaderías están valuadas a un precio más bajo que lo compramos, 50 pesos, el costo de reposición, tenemos que realizar este asiento. Cuidado, porque vos ahí estás usando resultados por tenencia y el criterio de medición que estamos trabajando es ¿Valores corrientes o ¿cómo se llama el modelo? costo histórico reexpresado? Y entonces el criterio que utilizamos
No podría ser valores corrientes, estamos con costo. Profe, ¿no te vendría que generar RECPAN nomás, no resultados por tenencia? Claro, ahí hay que armar el cuadrito para empezar a homogeneizar. Ah, bien, bien, bien. Ahí tengo que plantear el cuadro y a ver qué columnas tenía el cuadro. Si estoy trabajando costo histórico reexpresado. A ver, ¿quién lo hizo? Profe, yo no lo hice, pero le podría indicar cuáles son las columnas que tendría el método indirecto Sí, en a este ver, modelo. dale. Sería la primera concepto, Sí. después tendría valor de origen, Ujú. fecha de origen, coeficiente, valor de origen reexpresado. Entre el valor de origen y el valor de origen reexpresado me daría la columna de RECPAM y después compararía contra el valor recuperable. Bien, ya Y ahí bien. me daría la columna de ajuste de mercado. Bien, bien, exacto. Bueno, a ver. Yo, profe, primero registré las unidades y por diferencia saqué la mercadería y a partir de ahí el RECPAN. O ¿Cómo sea, se no registré, sino que lo hice en el cuadro y puse las 500 unidades a 50 pesos ¿Mm? y la segunda la tengo mal porque en realidad yo había sacado mal la tasa. Bien, Esas 100 unidades están saliendo, dividido 100, las 100 unidades salen 54,99, bueno, 55. sí, 55. Perfecto. Ujú. Bien, Eh, bueno, el valor de origen de las primeras son 25 bien. y de las segundas 5.499,96. Sí, 5.000. Bien. Perfecto. La fecha de origen Redondealo de ahí la la primera observación compra más fue fácil. Perdón. ¿Cómo? Ahí eso, redondea los el coeficiente. 5.500, así te queda más fácil los números. Bien. El Dale, no. coeficiente de la primera compra, la fecha de origen, la primera es de octubre del 20 y la segunda de noviembre. El coeficiente de la compra de octubre es 1,0729. Sí. Eso no sé si lo copia o lo escribe, no tengo ni idea cómo se hace eso. Sí, la idea es usar la mayor cantidad de decimales posible. Si lo están haciendo en Excel, Ah, yo así. lo puse completo. Está bien, está bien. Bueno, y el valor de origen reexpresado, el coeficiente por el valor de origen me dio 26.822,96. Perfecto. Ahí no calculé RECPAN, Está bien, lo calculo al final por diferencia. bien. El segundo valor reexpresado de las compras de 5.500 me da 5.736. Ah, está mal este, profe. Claro, Es- claro. Está mal, lo tenía mal. A ver, ya lo calculo. Bueno, 0,4055,673. 5.720,31. correcto. Ujú. Bueno, ahí la diferencia del reexpresado también me va a dar mal. Lo tendría que corregir. Bueno, mientras vos ahí va haciendo, Lázaro va corrigiendo también. 32.543,27. Sí. Ujú.
Y las otras me están dando 35.500, si no me equivoco. ¿Cuál, Las del che? valor de origen, 30.500. 30.500. 30.500. Bueno, ahí sí calculé RECPAN. Ujú. Que lo tengo mal, tengo que seguir corrigiendo lo mío. Bueno, Menos 32.543,27. 2.043,27. bien, Positivo. bien. Con 27. Y el valor recuperable lo calculé a partir del BNR, que Bien, era 57,60. bien. Y, a ver, 57,60 por las 600 unidades me da 34.560 y Perfecto. es mayor al costo reexpresado, es decir, que no tengo que ajustar. Las mercaderías no están sobrevaluadas. Excelente, María Victoria. La verdad, muy bien. Bueno, muchas Así gracias. me gusta. Así me gusta. Porque ya estaba a 10 segundos de enojarme porque veo que nadie o muy pocos han No, hecho. profe, a mí se me fue, estuve ausente porque se me cortó el wifi. Así Claro. que no vi cómo cerró el anterior, el primero, el de costo histórico puro, no vi cómo cerró, pues estuve y me enganché recién en este, ya recién empezado. Bueno, si después ahí Lázaro, después subilo, así lo puede chequear María Victoria también. Dale, dale. Sí, profe, igual va a estar en la grabación, así que después Tenés cualquier razón. cosa lo miro. Me supera la tecnología. Cualquier cosa lo miro. Bien. Sí, Bueno, yo hice el componente final, pero acá también tengo otro error, profe, porque yo en realidad los puse a los dos como componente financiero, en realidad es uno solo, el otro es un interés bueno, negativo a a ver, devengar. paren un segundo, porque vayan al objetivo. Proveedores no, porque es expuesta. Está bien, perfecto, pero vamos al objetivo del ejercicio. ¿Qué tenemos que evaluar acá? ¿Qué nos pide el ejercicio? Claro, con de mercadería ya estaría, ¿no? Mercaderías, ¿eh? No analizamos lo otro. De hecho, lo otro se analiza después en el ejercicio 2. Ah, bueno, yo analicé todo. Bueno, está bien. O sea, no estaría mal, pero estarían perdiendo tiempo en Sí, algo que pero no no es lo que pide me el pide el ejercicio. ¿Sí? ejercicio. Claro. Entonces, fíjense siempre, leamos bien la consigna. Acá nos pide que veamos cómo quedaría evaluado mercadería de acuerdo a cada modelo. ¿Bien? Bueno, entonces, conclusión. En el modelo de costo histórico reexpresado, ¿sí? ¿A qué valor quedarían entonces el cierre de las mercaderías? Te falta agregar las dos columnas del límite, Lázaro. Al valor de origen reexpresado, profe, Queda porque no el supera valor, el límite. queda el costo reexpresado, muy bien, porque no supera el límite. Exactamente. O sea, en Ahí te este falta la caso, columna de valor recuperable por 34.560 y después el ajuste de mercado no tiene valor, porque exacto, no aplica el límite. exacto. Bien. Ah, bien, bien. Gracias. Pero ahí no le faltaría aplicar o sea, hacer el ajuste de mercadería contra RECPAM. Sí, correcto. Sí, porque si no hago ese asiento, mercadería no quedaría 32.543, quedaría 30.500. Entonces hay que hacer un asiento que diga mercaderías a RECPAM por los 2.043,27. Bien. ¿El resto va siguiendo esto o está totalmente perdido? No saben, no han visto nada. ¿Cuál es la situación de ustedes? Porque esto de la virtualidad a mí me desconcierta cuando no sé qué les pasa. Si están estudiando, están viendo otra materia, están... ¿Me van siguiendo esto o no?
Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Bueno, ahí entonces Lázaro terminó de agregar lo que faltaba del límite y ya queda evaluada entonces en 32.543,27. O sea, en el modelo primero que vimos de costo histórico puro quedaban al cierre en 30.000. Las tenía en 30.500, las tuve que llevar a 30 porque estaba sobrepasando el límite y generé entonces el ajuste de mercado de 500 pesos. En el caso 2, costo histórico reexpresado, quedan a 32.543,27, que sería el costo histórico reexpresado, porque este no supera al valor recuperable, que es 34.560 pesos. ¿Sí? Bien, vamos al tercer caso, que era el modelo vigente con un contexto estable. O sea, con unidad de medida, ¿qué? ¿Qué tipo de unidad de medida si es estable? Nominal. Nominal. Bien. Bueno, a ver qué pasa acá. Acá, profe, no hay que reconocer el resultado por tenencia. A ver. Antes de la segunda compra. O sea, la misma fecha, digamos. Hice mercaderías a resultado por tenencia de las 500 unidades por, bueno, los 50 pesos que me salieron las primeras y la segunda, que la tengo que corregir también acá, que salieron 55. Bien. Bien. Para llevarla a su valor corriente y que queden todas en definitiva A 55. 25. Bien. Bueno, lo tengo que hacer de nuevo porque está mal el cálculo. ¿Te das cuenta, Lázaro, lo que plantea ahí la compañera? No entendí cómo hay que hacer. O sea, antes de hacer la compra, que es la segunda, el 30 del 11, como vos ahí compras y tomas conocimiento de que el costo de reposición no es más 50, sino que es 55, Ah, claro. llevas las que primero las que vos tenés a 50, las llevas a 55. Y después haces el asiento de la compra para que todo quede a 55, que sería su valor corriente. Claro, sí, ahí entendí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿es lo mismo si en vez de usar mercaderías pongo bienes de cambio? ¿Sí? Profe, una consulta acá para calcular el límite. ¿El valor corriente es el costo de reposición en el caso de valores corrientes, que es valor corriente o valor recuperable el menor? Claro, como vos estás midiendo puntualmente acá mercaderías, como mercaderías su costo o valor corriente es el costo de reposición, el valor corriente asume el criterio Ese de costo de importe. reposición. ¿Sí? Bien. Pero si estuvieses midiendo, por ejemplo, acciones, como acciones, el valor corriente que tienen no es el costo de reposición, pues no tenemos costo de reposición para la acción, sino que tenemos ¿qué para una acción? ¿Qué criterio? El BNR. El BNR, ¿sí? Entonces ahí tu valor corriente vendría dado por el BNR, ¿sí? Es decir, va Ah, bien. dependiendo de lo Sí, que sí, vas sí. midiendo, cuál es el valor corriente asociado a lo que estés midiendo.
Bien. Bueno, entonces ahí planteamos lo que planteaba la compañera de ajustar primero el valor de las mercaderías en existencia y llevarlas por ende de 50, que yo las tenía, a 55, es decir, aumentar 5 pesos por cada unidad que yo tengo. Ujú. Entonces ahí esos 3, 2.500 medio, profe. Puso 3.000 el compañero. claro, porque son 500 unidades, eso. Sí, ahí me di cuenta. Bien, y ahora sí hago el asiento de la nueva compra que también ingresan a su costo corriente, o sea, los 55 pesos. En definitiva, en mi stock me quedarían a ese momento las 600 unidades a 55 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Sí, profe. bien. ¿Y cómo seguimos ahora? A ver. El límite. Antes de hacer el límite, ¿qué tendría que, si llegué a la fecha de cierre, qué tengo que hacer? Ahí dice que el costo de reposición es de 50, o sea que ahí también estamos evaluando el resultado por tenencia. Bien, tengo que volver a valorizar las mercaderías a su costo corriente, ¿sí? Como a la fecha de cierre es otro de los momentos en que tenemos que revalorizar todo nuestro patrimonio, vamos a tomar conocimiento de que en el mercado las mercaderías a esa fecha cotizan a 50 pesos y yo las tengo a 55, entonces tendré que llevar todas mis unidades que están a 55, llevarlas a 50 pesos, ¿sí? Y recién ahí, cuando ya los deje a su valor corriente, ahí voy al límite. ¿Ven eso? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá que tenemos un resultado por tenencia positivo o negativo. 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 Negativo, ¿sí? Tenemos que bajar el valor de nuestro stock. Bien. ¿De cuánto sería entonces ese resultado? De 3.000. A ver, ¿qué hacemos ahí? Las 600 unidades por 5 pesos. 50 menos, ¿no sería 50 menos 55 o no? Claro, 5 pesos. Claro, Tenés es bajar 5 pesos sí. cada unidad. A mercaderías. Bien. Bien, entonces ahí logramos con eso que las mercaderías queden al 31 de diciembre a su valor corriente, que sería 50 pesos cada unidad. Y ahora aplico el límite, porque el límite que me dice valor corriente o O valor valor recuperable, recuperable. el Menor. menor. Bien, el valor corriente va a venir dado entonces en cuánto nos queda ahí las mercaderías. 50 pesos. 50 pesos por las 600 unidades nos daría 30.500. ¿Está bien? Treinta, pero. 6 por 5, 30. 30, perdón, me quedé con 55. Valor corriente, 30.000. 600 unidades a 50. Bien, ¿y el valor recuperable? Está dado por el BNR y el valor de uso. Bien, el Valor de mayor uso entre no los dos. tenemos. Y el BNR lo habíamos calculado anteriormente 57,60. Bien, por las 600 unidades nos daría los 34.560. Sí, Bien. no lo calculé. Yo en realidad no lo calculé por el total de mercadería, sino por el precio en sí. Está mal. Hay que. No, porque digamos, el análisis es el mismo. Si a costo unitario me va a dar lo Sí, si el mismo. precio es más alto, por ende la mercadería va a ser más alta. Ajá.
Bueno, ahí no se aplicaría el límite, ¿no? Entiendo, No se porque el costo de aplicaría, reposición es menor. exactamente. Yo digo valor corriente 30.000, valor recuperable 34.560. Es decir, que entonces el valor corriente es más chico, están bien valuadas, quedan a ese valor. ¿Qué hubiese pasado si el valor corriente hubiese sido, supónganse, de 35.000 pesos? Más alto, hay una pérdida por desvalorización. Bien, bien, cuidado ahí, ya no uso ajuste de mercado, estoy con valores corrientes, ya paso a utilizar la cuenta pérdida por desvalorización, ¿sí? Acá como eso no ocurre, el valor corriente es más bajo, quedan a ese valor, ¿sí? Sí, ¿Estamos? sí. Bien, bueno, vamos entonces al último modelo. Sería el modelo vigente, pero en un contexto inestable, ¿sí? Y ahí sí tenemos que recurrir a la homogeneización. Nuevamente vamos a armar el cuadro de reexpresión, pero como puso allí Lázaro, cambian las últimas columnas porque tenemos el valor corriente, el resultado por tenencia, ya trabajado en términos homogéneos, y las últimas dos que hacen el límite, el valor recuperable y de operar la pérdida por desvalorización. Bien. Profe, en este modelo no teníamos que hacer el segundo y el cuarto asiento, ¿no? Como el segundo y el cuarto asiento. Los asientos de reexpresión por resultado de tenencia. Ah, no, claro, no, porque cuando estábamos en un contexto inflacionario, ¿qué pasaba? Ese aumento de precios que voy reflejando o que voy observando al momento de comprar o vender, si yo generara ahí ese resultado por tenencia, estaría generando un resultado por tenencia que no es real porque compara valores heterogéneos. Compara el valor de la mercadería de un momento y que ya pasa a tener un poder de compra de ese momento distinto al poder de compra que tiene ahora. Entonces generaría resultados por tenencias que los llamábamos nominales, que tendrían incluido a el rectan. Entonces lo que hacemos es trabajo como costo y directamente en el cuadro de reexpresión, ahí sí genero ya el resultado por tenencia real. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hiciste ahí, Lázaro? A ver. Como estamos en un contexto inestable, busqué los coeficientes de inflación, digamos, de los meses en que se realizaron operaciones Bien. en la Ahí de fecha. vuelta, acuérdate que lo que es componentes, eh, cuidado ahí con proveedores. Claro, lo que pasa es que yo había usado, no había tomado que la cuenta que esta compra eh, no estaba, lo había hecho sin el interés. ¿Se acuerda que la había Ah, puesto directa? Entonces me quedó todo mal. bueno, bien. Entonces acá solamente tendríamos que ver lo de mercadería, ¿no? Bueno, entonces teníamos los 30.500 que vendrían dados por los 25.000 de la primera compra, más los 5.500 de la segunda. La primera viene de octubre, la segunda viene de noviembre. Eso hace los 32.543,22. Y la diferencia, el recta. No sé qué está ahí, viene exactamente igual que vimos en el del modelo de costo histórico reexpresado. Cambia a partir de ahora porque decimos, bueno, pero yo estoy trabajando con valores corrientes, tiene que quedar entonces el cierre a su valor corriente, que serían los 30.000 pesos. Subime un ratito, Lázaro, que se me fue el cuadro, ahí está. Que son los 30.000 pesos, que serían, ¿qué? Las 600 unidades a 50 pesos, que es su costo de reposición. Y ahí sí saco el resultado por tenencia real, porque comparo los 30.000, que sería un valor que tiene poder de compra de fecha de cierre, porque estoy analizando el costo de reposición de ese momento, pero lo voy a comparar no contra los 30.500, que serían valores heterogéneos, sino con los 32.543,22, que sería el valor también en poder de compra, también de fecha de cierre.
Eso significa que tengo un resultado por tenencia negativo, porque fíjense que de 32.543 lo tengo que bajar a 30.000 por los 2.543,22, ¿sí? Y después vendría a analizar el tope, que es el valor recuperable, y de operar la pérdida. El valor recuperable, ¿por qué 27.000 pusiste ahí, Lázaro? Tenía, bueno, 600 unidades. Claro, lo hice mal, ¿no? Porque- Ahí vendría dado por el BNR. El Sí, sí. BNR te daba 57,60 por las 600 unidades. Y eso es lo que nos da los 34.560. 560. ¿eh? Y ahí aplico o analizo el límite. Digo, valor corriente 30.000 o valor recuperable 34.560, el menor. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Tengo o no tengo pérdida? No, No, porque el valor corriente sigue siendo más es bajo menor. que el valor recuperable, por lo tanto no habría pérdida. ¿Sí? Conclusión de esto, ¿a qué valor nos queda entonces el cierre de las mercaderías bajo este modelo? A 50, ¿o no? Por valor corriente. A su valor corriente, es decir, los 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque primero con el proceso de homogeneización las llevé a 32.543, generé el resultado, el RECPAM de 2043, pero terminan quedando su valor corriente, que son los 30.000. Por eso que genero el egreso real del resultado por tenencia de los 2.543,22. ¿Eh? ¿Lo registraste eso? Profe, una consulta. Sí. En el caso de que proveedores estuviera con un interés explícito, ¿se considera el interés, no es el de la segunda compra, no es un interés explícito? ¿O sí? Sí, porque estás usando una tasa. Fíjate que Bien, nosotros para estimar el precio de contado tuvimos que usar una tasa de mercado. Esa tasa es explícita. ¿eh? Por bien. eso el interés es... Entonces sí, sí, lo escucho. Sí, Y en ese caso, si nosotros tuviéramos que reexpresar, incluiríamos proveedores porque ya no sería una partida expuesta, porque tiene los intereses explícitos. bien, sería una partida no expuesta, pero acuérdate que viene la segunda pregunta, ¿en moneda de qué momento está esa deuda? A los 6.000 ya está con el precio actual, digamos, Los el 6.000 valor de ahora. el 6.000 es el valor futuro, pero si vos le restas los intereses a devengar, que es lo que quedaría desde la fecha de cierre hasta, porque a ver, vos tenés el valor futuro y tenés el valor estimado que sería el momento inicial cuando hiciste la venta. La diferencia, todos los intereses. Vos vas a estar a fecha de cierre. Cuando vos a fecha de cierre lo primero que haces es devengar estos intereses que ya pasó el tiempo, te van a quedar la rama de intereses a devengar por lo que falta. ¿Sabéis? Sí, Si al valor entonces futuro le resto ese margen de intereses que me faltan a devengar, ¿a dónde me trae el valor de la deuda? A la fecha de al momento cierre. del cierre. A la fecha de cierre, exacto. Entonces, la deuda está en poder de compra de cierre. No la tenés que reexpresar. Ah, bien. Lo que sí vas a Sí, tener que sí, sí. reexpresar es el interés que devengaste. Porque hay ese interés, vos comparaste un Pero, valor de un momento con un valor de otro momento. pero reexpreso la regularizadora o el interés que perdí. El interés que perdiste, el interés devengado, porque la Bien. regularizadora corrige el valor de la deuda y lo deja a fecha de cierre. Es como que la O sea regularizadora que queda igual reexpresado, ¿no? En el estado de situación patrimonial queda igual proveedores e interés restando a proveedores. Claro, claro, porque Bien, están ya en poder de compra de cierre. bien. ¿Mm? Sí, sí. Perfecto.
Profe, entonces en ese caso el resultado por tenencia sería un egreso, ¿no? ¿O cómo? Exacto, sí, sí, sí. Porque de 32 la bajas a 30.000. Bueno, si vos lo vas a registrar por parte, primero seguí el orden. ¿Qué es lo que hiciste primero? Lo llevas de su valor de origen a su valor expresado. Entonces, el primer asiento que vos tendréis que hacer es aumentar el valor de las mercaderías en 2043,27. O sea, hacer mercaderías a RECPAN. Claro, no, sí, lo tendría que hacer en un solo asiento, digamos, como lo venimos haciendo. Bueno, si lo hacen en un solo asiento, a ver cómo queda. Pueden ayudar ahí también, resto. No quedaría resultado por tenencia por los 2.543,22, el RECPAM por 2.043,26 y la mercadería en el haber por la diferencia. Ujú, correcto. Bien, perfecto. Entonces, resultado por tenencia a RECPAN y a mercaderías. ¿Listo? ¿Se entendió entonces ahí? ¿Alguna duda? Profe, ¿esos últimos asientos se pueden poner por separado igual o no? Sí, sí, por eso te digo, si lo hacemos por separado, primero tengo que hacer mercaderías a RECPAN. Las llevo de 30.500 a 32. Después el siguiente asiento sería llevarlo de su valor reexpresado al valor corriente. Entonces ahí haría resultado por tenencia a mercaderías. ¿Sí? Y si hubiese un ajuste, o sea, por aplicación del tope, te aparecería otro asiento donde tendríamos pérdida por desvalorización a mercaderías. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda respecto de esto? No, profe. ¿No? Bueno, acá fíjense que es un ejercicio en donde relaciono todos los modelos que vimos, salvo el de capital a mantener físico, pero el resto están ahí tocados todos, puntualizando en un análisis de, por ejemplo, en este caso, mercaderías. ¿Eh? Bueno, gracias Lázaro por el compartir y ahora vamos a ver el otro ejercicio, a ver con otro compañero, quien ha hecho el ejercicio 2. ¿Y nadie lo hizo? Yo, profe, traté de registrar la refinanciación, pero no me dio la partida doble, debe haber, no me dio, así que quedé ahí. No Bueno, sé dónde tengo el error. bueno. Yo lo que hice fue capitalizar los 25.000 pesos de la primera compra al 31 del 12
que es cuando se refinancia esa compra, y los demás importes los actualicé. ¿Me sigue? Sí. Bueno, que me dio 39.000 pesos, la resté, porque yo al 31 del 12 tenía 35.000. Bueno, pero a ver, vamos a leer el enunciado para que nos entremos todo en tema, ¿eh? Y ahí empezamos a discutirlo, porque si no, me parece que hay muchos que están en otro eje. El ejercicio 2 planteaba lo siguiente, dice, en base a los datos del ejercicio que vimos, relacionado con las deudas por compra de mercadería, considere que a fecha de cierre se decide refinanciar el pasivo asumido el 1 de octubre del 2020. Ese pasivo es el donde nosotros habíamos comprado las 500 unidades de bienes de cambio el 1 de octubre del 2020, que tenían un precio de contado de 25.000 y el precio financiado era 35.000 pesos y la operatoria era 60 días. Ojo con eso, operatoria a 60 días. Las condiciones acordadas son 2 pagos con vencimiento el 28 de febrero del 2021 y 31 de marzo del 2021 de 22.000 y 20.000 pesos respectivamente. O sea que nosotros teníamos una deuda que asumimos el 1 de octubre por comprar mercaderías de manera financiada bajo esa condición que indicaba allí, es decir, a 60 días, ¿sí? Con un precio de contado 25 y financiado 35.000. Llegado a la fecha de cierre, claramente esa deuda no se pagó, porque si no, no habría refinanciación, y proponemos hacer 2 pagos, el 28 de febrero y el 31 de marzo, de 22.000 y 20.000 respectivamente. Esa es la situación, para que estemos todos hablando lo mismo. Bueno. Volvamos entonces ahora, María Victoria, a ver cómo empezamos a plantear esto. No sé si era María Victoria la que estaba planteándolo. Ay, sí, profe, estoy hablando y estoy con el micrófono apagado, perdón. Bien. El 1 de octubre yo tengo una deuda de 25.000. Bien. Pero yo conté, que ahora tengo la duda porque son más de 60 días, al 31 del 12 de 35, porque ya están devengados los intereses a esa fecha. Exactamente. Es decir, el valor actual, en definitiva, al 31 de diciembre, de esa deuda que yo asumí el 1 de octubre es de 35.000 pesos. Porque los componentes se devengaron totalmente hasta el 30 del 11, que ahí hago los 60 días. Bien. Los otros 2 importes, el 28 de febrero de 22.000 y de 20.000 del 31 de marzo, los actualicé al 31 del 12, que es la fecha de cierre donde hago la refinanciación. Bien. Eso me dio 39.001. ¿Qué tasa Chirolas. ahí? Usé la tasa pasiva de diciembre. ¿Por qué tasa pasiva? No, la usé porque me puse del otro lado, profe, y ahora me doy cuenta que tenía que usar la activa. Porque era una compra. Me puse del lado que yo hice que a mí me refinanciaron, como si fuera un cliente. Claro. Bueno, esos errores tontos los tengo siempre, pero bueno. Bueno, ahí tenés que afinar el lápiz entonces. Sí. Bien. Sí, pero tengo que usar la de diciembre igual, de 3,363. Exactamente. Bueno, tengo Bien. que corregir todo entonces. Bueno, voy a compartirles mi resolución y vamos viendo ahí lo que decía la compañera para que ustedes lo visualicen también. Estamos acá. Esta sería entonces la situación. ¿Puede ampliar, profe?
¿Se tildó? ¿Puede ser? Sí, No sé pensé qué, que no sé era... qué te dice Ah, cerró. Ahí está. ¿Me ven ahí ustedes? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver si compartimos. ¿Se ve mi pantalla? Sí. no, ¿No? ¿O sí? Yo todavía no. Yo yo sí no la la veo. veo. ¿No se ve? Yo no la veo. Yo por lo menos sí A ver, voy la a veo. dejar de compartir y comparto de vuelta. Ahí nadie debería ver porque no estoy compartiendo. Y ahora vamos a compartir. Ahí se ve. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces fíjense cuál es la situación. Nosotros estamos parados el 31 de diciembre. Y decimos que la deuda que nosotros subimos el 1 del 10 por 25.000, que si era 60 días, vence el 30 del 11, y ahí tendría los 35.000. Yo ahora estoy parado acá, quiere decir que hoy, al 31 de diciembre, ¿qué valor tiene esa deuda? Y 35.000, porque ya tiene todos los componentes devengados, ¿sí? Y no es que corrieron otros intereses punitorios, nada, no me aclaró nada. Directamente sigue teniendo el mismo valor de 35.000. Cuidado con eso. Bien, la propuesta que se plantea es dos pagos, uno de 22.000 y otro de 20.000, a hacer el 28 de febrero y el 31 de marzo. Por lo tanto... Profe, disculpe, no veo la pantalla yo, no veo su Yo clase. tampoco lo veo. No, yo tampoco, profe. Bueno, entonces no están dando la partir pantalla. No sé por qué. Profe, Yo sí la veo cuando la comparte. Vos si la ves, entonces puede ser algún error de ustedes si no la ven. A ver. Igual yo no estoy veo. del... Capaz que sea eso. ¿Cómo? Que estoy del celular. Capaz que sea Ah, eso que ande mal en la computadora. está. Ahí yo comparto. ¿Ahí se ve o no? No, yo no veo todavía. No, yo tampoco. Yo no veo, profe. Yo tampoco veo nada. No, Profe, si el lunes en el parcial llega a ocurrir, no sé, que se cae el mito, Ahí se ve. esto, el Steam, ¿cómo se llama? El Ahora Teams. sí se ve. Ahí sí veo, profe. Ah, bueno, si no yo hoy voy a romper Se ve, algo. profe. Les juro que hoy rompo algo. No, profe. No. Bueno, no me asusten. ¿Se ve o no al final? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Sí, sí se ve. sí, ahora sí. Yo ya soy una persona Ahora sí, que profe. ya cuídenme un poco, si no me va a agarrar un ataque. Bueno, Profe, disculpe. sí, sí. Si llega a pasar algo así, poner el lunes, ¿podemos tener un plan B por las dudas? ¿Onda un Meet? Porque viste que Teams de vez en cuando se cae, medio que jode con el tema de los... Bueno, y sí, tendríamos que ver el caso, no pasó nunca. Es decir, hace muchísimo ya que lo estamos usando, si bien es verdad que hay veces que se ha caído o que no nos pasó nunca en un examen. Si llegara a pasar en un examen, bueno, se evaluará en ese momento qué hacemos, ¿eh? Pero pensemos que no va a pasar. Porque si pasa, bueno, se evaluará a lo mejor no en ese día y se evaluará en otro día, por ejemplo. Pero bueno, no sé, no creo que pase. No nos pongamos negativos. Bueno, volviendo entonces, vuelvo a repetir para los que no veían. Esta es nuestra situación. Nosotros estamos parados el 31 de diciembre, fecha de cierre, en donde decidimos refinanciar la deuda que nosotros asumimos el 1 de octubre, que era una deuda que asumimos por 60 días, por eso que esa deuda venció el 30 del 11, en donde ahí tengo los 35.000 pesos. Como yo ahora estoy parado el 31 de diciembre y digo, bueno, tengo que ver el valor actual de ambas deudas a ese momento,
¿Cuál es el valor actual de esa deuda? Y 35.000 pesos, porque ya ha sido devengado totalmente sus intereses o componentes. Y como no me dice el ejercicio que hayan corrido nuevos intereses punitorios o lo que sea, quiere decir que el 31 de diciembre esta deuda sigue teniendo el valor de 35.000 pesos. ¿Sí? ¿Lo entienden eso? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. A partir de ahí, decidimos que esa deuda de 35.000 pesos, que tiene el valor del 31 de diciembre, la vamos a cancelar con dos pagos a hacer el 28 de febrero y el 31 de marzo, de 22.000 y 20.000 respectivamente. Por lo tanto, estos dos pagos tengo que ver cuál sería su valor actual al 31 de diciembre. Eso significa que me voy a ir a buscar la tasa de mercado activa de diciembre, porque es la fecha que estamos refinanciando, que es el 3,363. Cuando yo actualizo estos dos valores y sumo, el valor actual de la nueva deuda entonces pasa a ser de 38.702,39. Es decir, que una deuda que yo tenía en 35.000 pesos pasa a ser de 38.702,39, es decir, que aumenta en 3.702,39, por eso que me genera un resultado por tenencia negativo, ¿sí? Analizo cuál es su variación porcentual para ver si hay cambio significativo o no. Recuerden que en la refinanciación esto era lo clave, para ver qué tenía que hacer, si dar de baja al anterior y dar de alta al nuevo, o simplemente corregir el ya existente. Como me da el 11%, es decir, supera el 10%, hay cambio significativo. Eso significa dar de baja la deuda anterior y dar de alta a la nueva deuda. Por lo tanto, es por eso que hacemos este asiento, ¿no? Cancelo la deuda anterior, los 35.000 pesos, ya no hay componentes, se han devengado todos. Genero los intereses de la nueva deuda, que sería a partir del valor de la nueva deuda, que es la sumatoria de las dos cuotas, por eso proveedores por 42.000, menos los 38.702, que sería su valor actual, nos dan los 3.297,61 de interés, y registro el resultado por tenencia negativo de 3.702,39 por el hecho de que yo tenía una deuda que el 31 de diciembre tenía un valor de 35.000 y se acrecenta como consecuencia de esta refinanciación en 38.702 pesos. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, esa era la resolución de la refinanciación. ¿Qué hubiese pasado si yo hago todo esto y acá la variación, por ejemplo, me da un 7%? ¿Qué hubiesen hecho? Aumento proveedores al valor nuevo y los intereses. ¿Y qué te falta? El resultado por tenencia. Y el resultado por tenencia, ¿sí? Es decir, sería corregir la deuda ya existente. Bien. Profe, me da 10,57 en vez de 11, ¿lo podemos redondear siempre? 10,57. Sí. Sí. Sí, porque ahí está redondeado. Sí, 10,58. Está bien. Sí, acá lo importante es que sea 10 o más, ya hay cambio significativo. Bien, hasta ahí entonces la primera parte de este ejercicio, porque después dice, con relación a la deuda asumida el 30 del 11, con relación a la deuda asumida el 30 del 11, se decide cancelar anticipadamente, por lo que el proveedor acepta una tasa del 3,5% mensual. Entonces, ¿qué pasa con la deuda que yo tenía? Se decide cancelar anticipadamente y la tasa que fija el proveedor es el 3,5% mensual. ¿Estamos? Entonces, ahí ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear lo que teníamos en la deuda inicial. ¿Se acuerdan? Los 5.500 al 30 del 11, al 28 de febrero, porque esta deuda que nosotros habíamos asumido el 30 del 11 era por un plazo de 90 días. Es decir, que vencería el 28 de febrero del 21.
Ahí estarían los 6.045,25. Si yo esto lo actualizo a la tasa pactada, que era el 3,201, me da los 5.676,05, que en función al hecho de que vamos a cancelar anticipadamente, que me dice la normativa que tengo que determinar el valor actual de esa deuda, pero actualizado con la tasa al que el proveedor aceptaría el pago anticipado, que dice que era del 3,5% mensual. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Agarramos los 6.045,25 y lo traemos, sería por 2 periodos en este caso, ¿no es cierto? 6.045,25 dividido 1 más esa nueva tasa elevado a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso me da un resultado por tenencia positivo de 32,75. ¿Por qué? Porque una deuda que yo tenía en 5.676 a la fecha de cierre se reduce a 5.643. Eso me lleva a hacer entonces una hacienda donde voy a tener el resultado por tenencia positivo y contra qué ajustaba con los intereses negativos a devengar. ¿Por qué? Porque si yo analizo los intereses negativos a devengar, tenía inicialmente 369,20, que serían los 6.045,25 menos los 5.676,05. Cuando en realidad ahora, ¿cuántos son los nuevos intereses a devengar? Los 6.045,25, pero menos su nuevo valor actual, que serían los 5.643, ¿sí? Eso hace que de intereses negativos a devengar debo tener 401, no 369, por eso es que lo aumento en los 32,75. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Entonces ahí fíjense que repasaron medición inicial, en el caso de una refinanciación, que es un caso, parece raro porque están parados a la fecha de cierre, pero no están haciendo una medición posterior ahí, están haciendo una medición inicial, que coincidió que la refinanciación se hizo el día de la fecha de cierre. ¿Está? Entonces cuidado con eso. Y ahí estábamos viendo una medición posterior, porque ya teníamos una deuda asumida y llegada la fecha de cierre decidimos cancelarla anticipadamente. Entonces ahí estoy aplicando medición posterior. Y lo otro que me pedía el ejercicio era que, considerando un contexto de inestabilidad, indiquemos el valor nominal y real de los intereses y componentes financieros generados por esas deudas que vimos en el caso 1. Es decir, que tenemos que analizar, y acá esto es importante porque no se reexpresan de la misma manera los componentes que los intereses, por el funcionamiento que tenían los componentes de que era considerado como un sobreprecio, distinto del interés que ya se consideraba como una cobertura a esa desvalorización monetaria. Entonces, vamos al principio, para los componentes financieros que era de la primera deuda que yo tenía, que era la que asumí el 1 de octubre y que venció el 30 del 11 y que había generado los 10.000 pesos de componente, ¿sí? El componente, si no me aclara nada, como entiendo que en ese contexto es un sobreprecio, se le recarga en partes iguales al periodo que esté contemplando. Entonces, si acá son 2 meses y el componente total es de 10.000 pesos, voy a asignar 5.000 de componente el primer mes y 5.000 al segundo mes. Es un poco lo que ustedes hacían en SIC 1. Entonces fíjense que tengo acá el componente de octubre, el componente de noviembre, en total los 10.000 pesos. ¿Cómo se reexpresan los componentes? Como entiendo que es un recargo al precio de ese periodo, es por la fecha de origen va a ser el periodo al cual se devengó el componente. Entonces, los componentes devengados en octubre van a tener la fecha de origen de octubre. Y los componentes devengados en noviembre van a tener el poder de compra de noviembre. Aplico los coeficientes y me dará el valor de los componentes financieros negativos en términos homogéneos, que nos da 10.564 contra 10.000 que era en heterogéneo, tenemos 564,87.
Entonces, si yo tengo que dar respuesta a lo que me dice que indique el valor nominal y real de los componentes financieros, ¿cuál es el valor nominal de los componentes financieros? ¿De 5.000? 5.000. Valor nominal de los componentes totales, ¿no? Los 10.000. Los La suma de los 10.000. dos. Los 10.000. El componente financiero total son 10.000, que compone los 5 de octubre más los 5 de noviembre. Este sería entonces el componente financiero negativo nominal. ¿Y el componente financiero negativo real cuál es? Los El 10.560. valor de origen. Los 10.564,87, es decir, el componente homogeneizado. Esto hace que genere ese RECPAM de 564,87 positivo. ¿Por qué? Porque tengo que aumentar el valor de los componentes negativos. Cuenta de egreso va a ir por el debe, me queda el RECPAM por el haber. ¿Estamos? Ahora, fíjense cómo cambia la reexpresión de los intereses a los componentes. El interés que se genera en el caso de la segunda deuda, que es esta, que veíamos acá, cómo salió el interés devengado. Y salió por la diferencia entre el valor de la deuda a la fecha de cierre, que serían los 5.676,05, con el valor al inicio de la deuda, o sea, noviembre, de los 5.500. O sea que el interés negativo fue de interés negativo devengado fue de 176,05. Pero cuando yo tengo que reexpresar esto, no le puedo asignar un coeficiente a esto, porque esto surge de una resta que compara valores en dos momentos de tiempo, ¿sí? Entonces tengo que aplicar sus coeficientes y trabajar en términos homogéneos. Entonces esta resta que planteé acá, la vuelvo a plantear acá, pero en términos homogéneos, y hace que entonces el interés negativo, fíjense, pase de 176,05 a menos 44,25. ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien me lo podría explicar? ¿Por qué el interés negativo pasa a tener un saldo negativo? O sea, pasaría a tener un saldo acreedor. ¿Por qué? Al que me dé esta respuesta le doy la promoción directa de la materia. Profe, porque cuando yo evalúo los valores corrientes, termino ganando por haber sacado ese préstamo, tenido esa deuda. ¿Cómo sería eso? Porque yo tendría que abonar 5.676 por algo que yo tendría que haber abonado 5.720. ¿Cómo? Yo tendría que haber abonado 5.676 por algo que ahora me costaría pagar 5.720 por la diferencia de tasas, ¿o no? Los 5.720 es esto que decís vos, esto de acá. ¿Esto es? Sí, profe. Esos 5.720 son los 5.500 que eran de octubre, de noviembre, llevados a poder de compra de diciembre. Lo que pasa acá realmente, chicos, es lo siguiente. Ustedes piensen que pagan un interés, nosotros estamos pagando un interés, porque el interés, ¿qué efecto tiene? El de cobertura, o sea que pretendo con ese interés cubrirme ¿a quién? Y a la desvalorización monetaria que va a haber en ese lapso. La realidad que terminó pasando, ¿cuál es? Que la desvalorización monetaria en ese lapso de tiempo fue más elevada, más acelerada que la tasa de interés que me cobró el proveedor. Entonces yo le termino dando al proveedor plata totalmente desvalorizada, porque no logró cubrirse con ese interés. Por eso es que ese interés negativo en términos reales termina teniendo un saldo positivo, me termina jugando a favor. ¿Se dan cuenta?
¿Ven eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, toda vez que esa aceleración o esa inflación sea mucho más acelerada que la tasa de interés que me cobran, voy a terminar observando en la contabilidad que pasan estas cosas. Es decir, que un interés negativo pasa a tener un saldo acreedor, como si fuera un ingreso, cuando en realidad es un egreso. Pero en términos reales, ha sido tal la desvalorización monetaria que me terminó generando un ingreso. Entonces, fíjense qué importante es reflejar, siempre lo digo, los términos o trabajar contablemente en términos homogéneos cuando estamos en estos contextos, porque termino reflejando realmente cuáles fueron las situaciones que atravesó la empresa. Por lo tanto, fíjense entonces que el RECPAM que me genera la cuenta de interés negativo va a ser negativo, de 220,31, porque ¿cómo me queda el ajuste acá si yo analizara esta cuenta? Y si yo hiciera la T, famosa T de interés negativo, lo tenía con un saldo negativo de 176,05, y por efecto ahora de esta homogeneización tiene que pasar a tener un saldo acreedor de 44,25. Entonces, ¿cómo logro que me quede con 44,25 en el haber? Y necesariamente acreditando esta suma. Es decir, acreditando 220,30 para que restando los 176 que están en el debe, me terminen quedando los 44,25 en el haber. Por eso es que entonces el ajuste o el RECPAM que me queda es negativo, porque yo voy a hacer RECPAM a interés negativo. ¿Sí? Que es lo que yo registro acá, pero en forma conjunta. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Tá? Entonces, Sí, la profe. idea de este ejercicio quería que quedara bien en claro que no se reexpresan de la misma forma los componentes que los intereses. Son, si bien los dos son coberturas, uno implícita y otra explícita, pero eso cambia diametralmente la forma de su tratamiento, porque esa cobertura implícita pasa a entenderse como el precio mismo de la deuda o del crédito, y en el caso de la cobertura explícita sí pasa a ser realmente analizado en términos de cobertura. Bien. Profe, una consulta. Sí. Ahí en los intereses, ¿me puede poner de nuevo el ejercicio? Gracias. Ahí en los intereses es el inicio, digamos, de la deuda 5.500 y los 5.600 porque yo ahí me anticipé y pagué. No, porque O vos sea, ahí estás evaluar. vos ahí estás devengando el interés hasta la fecha de cierre. Acuérdense lo que veíamos cuando analizamos medición posterior. Primero, antes de entrar a ver cuál va a ser el destino que pueda tener si fuera un activo o la posibilidad o no de cancelación anticipada en la deuda, lo primero que hago es devengar los intereses para dejar a la fecha de cierre, ya sea el crédito o la deuda. Y a partir de ahí analizo el destino para el activo o la posibilidad de cancelación para la deuda. ¿Tá? Entonces yo lo que primero hago acá, o lo que primero hizo la empresa, fue ver cuál era el valor de la deuda con la tasa pactada y devengar esos intereses. Entonces devengo la diferencia entre estos dos valores. Pero no tiene nada que ver eso con la cancelación anticipada. Lo que viene con la cancelación anticipada es este resultado por tenencia por el hecho de que cambia la tasa. Ah, bien, nada que ver una cosa con la otra, digamos. Nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Acá Bien. simplemente es analizar el interés que devengue. Eso se analiza a partir del valor de la deuda a la fecha de cierre respecto al valor de la deuda al inicio. Bien. ¿Está? Perfecto. O sea, digamos que el total de intereses hasta la fecha. O sea, no sería el total porque no se vence en el 21. Claro, es el monto de intereses devengados. No los a devengar. Los a devengar no los toco porque esos hacen que vayan ajustando el valor de la deuda para dejar la fecha de cierre. Bien. ¿Está? Sí. Gracias.
Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo le quería hacer una consulta, profe, con respecto al costo, Sí, cuando nos da el método por el inventario, por diferencia de sí. inventario. Cuando nosotros en los asientos registramos el costo el mismo día de la venta, ¿no? Pero cuando llevamos al cuadro de reexpresión, ese costo, que tiene, por ejemplo, diferentes valores, según a medida que vayan saliendo las mercaderías, no sé si me va siguiendo, Sí, a sí, sí, distintos sí. precios según el método que utiliza, Ujú. ese costo lo va registrando a fecha de origen de la existencia de esas mercaderías, no de la fecha de venta. Exactamente, sí, es lo que hablamos siempre. La fecha de origen no tiene su vinculación en la fecha del asiento. ¿Mm? En el caso del costo, lo que estamos viendo puntualmente, yo cuando voy al origen del costo es ir a ver de dónde vienen las unidades que yo estoy vendiendo ahora. ¿Sí? No Claro, a analizo mí me cuánto. confundía porque el asiento se hace el mismo día de la venta. Por eso Claro, me confundía. En el cuadro no es así. ¿no? Y fíjate, por ejemplo, Bien, las depreciaciones de los bienes de uso. Pasa lo mismo. Yo una depreciación del bien de uso, si mirar el asiento, lo hago la fecha de cierre, pero el origen no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con de dónde viene ese bien de uso que yo estoy ahora depreciando. Me tengo que ir con cuanto a origen a cuándo se incorporó al patrimonio ese bien de uso. ¿Sí? sí, sí, bien. Entonces, muchas veces, por eso, por ahí está la confusión, muchas veces coincide la fecha de origen con la fecha del asiento contable, pero en tantas otras no. Por eso la regla no es que la fecha de origen es la fecha del asiento, es ir al origen de la partida. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí, sí. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, recién escuché que estaban hablando sobre la fecha de origen. Claro, o sea, tendría que ver porque si yo le pongo mal la fecha de origen, saco mal el coeficiente, digamos, en Por el caso supuesto. que esté. Por Sí, supuesto. sí. Por eso yo siempre les dije que lo más importante en el proceso de reexpresión es, por un lado, la clasificación de cuentas para ver si tengo que llevarlas o no por el método que esté trabajando, si estoy con el indirecto o el directo. Ojo con eso también, ¿eh? Acuérdense que están los dos métodos que hemos visto, el directo y el indirecto. ¿Mm? O sea, hemos trabajado el indirecto y como método de comprobación el directo, ¿no? Entonces, yo, por un lado, la clasificación de cuentas ya me define con qué cuentas tengo que trabajar, pero lo otro aspecto central en el proceso de reexpresión es la fecha de origen. Porque si yo planteo mal esa fecha, todo lo que haga seguidamente eso está mal. ¿Eh? Por eso es muy importante tomarse todas las precauciones habidas y por haber y estar bien despierto en cuanto a definir la fecha de origen de la partida. Bien, ¿alguna otra cuestión? Sí, profe, ya que estamos, yo sigo preguntando. Y sí, sí es estamos En para... el, Sí. en el método directo, no pone las cuentas con su nombre. Eso, o sea, por ejemplo, no pone mercaderías, pone compra financiada en pesos, por ejemplo. Claro, es describir la acción que te da el origen al movimiento del capital expuesto. ¿Mm? Claro, Sí. pero yo también iba Ah, a preguntar, pero no, pensé que no puedo poner no. mercaderías, digamos. Como podés. El tema es que vos identifiques que pusiste mercadería y qué significa eso. ¿Eh? Porque el esquema del método directo trabaja en función a qué acción genera, qué efecto te genera el capital expuesto. Entonces yo digo, bueno, yo compro mercaderías al contado
sé que lo que está pasando ahí es que hay una salida de efectivo. Si yo pongo mercadería solo, no entiendo qué es. Pues digo, mercadería, ¿qué significa eso? O sea, detallo la acción para que tenga su correlato con el movimiento que tiene el capital expuesto. Entonces yo digo, compra de mercaderías al contado, sé que hay una disminución del capital expuesto generado por la salida del efectivo. Entonces eso me genera un movimiento en términos positivos. ¿Te das cuenta? Sí, sí, profe. Pero eso es un poco la construcción que ustedes puedan hacer. Si, a ver, si eventualmente en el parcial hay un práctico de armar un método directo y ustedes ponen así las cuentas y está bien hecho, no hay problema. Está bien. Porque significa que entienden el método, nada más que ustedes identificaron así ponerle las cuentas. Eso es un poco, no es que es una estructura rígida, ¿se entiende? Ah, sí. Bien. Profe, a mí me quedaron dudas en el de refinanciación, en el que hizo recién, porque tomé la fecha de origen en octubre y no en diciembre, digamos. Bueno, cuidado ahí, vos fíjate que cómo te lo dice el ejercicio. A ver, vamos al enunciado. Dice, en base a los datos del ejercicio relacionados con las deudas por compra de mercadería, considere que a fecha de cierre se decide refinanciar. Que a fecha de cierre se decide refinanciar. Entonces, vos estás parado a fecha de cierre. Claro. Ahí, en cuanto, ¿sobre qué monto lo calculo? ¿Sobre sobre el 35.000? Lo refinancia, digamos. Claro, porque ¿qué es lo que pasa ahí? La deuda al 31 de diciembre ya está totalmente vencido su plazo. Eso significa que ya se ha devengado todo el interés o componente. Por eso el valor de la deuda ahora el 31 de diciembre sigue siendo el mismo del momento en que venció. ¿Por qué? Porque desde que venció hasta ahora la fecha de cierre no ha generado ni nuevos intereses ni nada, por lo tanto sigue teniendo el mismo valor. Porque el componente financiero o interés es cero, porque ya se devengó todo. Ah, claro, si no estarían devengado, irían restando, digamos. Claro, exactamente. ¿De dónde salen los 10.000 de componentes financieros? Salen de cómo viene planteado la deuda. El valor de la deuda te decía, o la deuda del 1 de octubre te decía que tenía un precio de contado de 25.000 y que el precio financiado era de 35.000. Por lo tanto, vos ahí estás viendo que hay una diferencia de 10.000 pesos, que serían los componentes financieros. Y como la operatoria era 2 meses, se le asignan 5.000 al primer mes y 5.000 al segundo. De ahí vienen los 10.000 pesos. ¿Se entiende? Bien. Profe, una Sí, pregunta. sí. ¿La tasa que se usa es la tasa promedio en el caso que nos toca usar las tasas del banco? No, Porque hay... es la tasa activa o la tasa pasiva. La tasa promedio no se utiliza. Ah, bien, ¿Mm? gracias. Sí, por el lado de los créditos va la tasa pasiva, por el lado de las deudas, la tasa activa. Bien, gracias. De nada. Bueno, gente, estamos entonces.
Profe, ¿puede volver a repetir lo de las tasas, perdón? Las tasas tenés tasas activas, tasas pasivas. Para el caso de los créditos se recurren las tasas pasivas. Para el caso de las deudas se recurren las tasas activas. La tasa promedio no se usa. Gracias, profe. De nada. ¿Qué cuestión no te quedó clara de los intereses? Profe, entonces, en el caso de componentes, siempre tengo que expresar cada uno de los componentes y en el caso de interés expreso el valor a la fecha de la medición actualizado menos el valor actual a la fecha de inicio. Correcto. Gracias. De nada. No sé ahí, Ana Paula, qué parte, digamos, qué es lo que no te quedó claro de los intereses. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto al ejercicio 1, cuando hicimos lo de costo histórico puro, que me había quedado una duda de eso. Cuando hicimos lo del tope, que hicimos costo a mercado al menor, no entendí por qué cuando hizo el valor del costo le dio, o sea, entendí cómo llegó al valor de 50,83, pero ¿por qué se hace todo ese análisis en vez de poner 50 directamente? No sé si me entienden. ¿Vos te referías al ejercicio de Lázaro que había puesto un promedio? Sí. No, es que no hace falta eso, no hace falta. Él lo hizo, lo quiso hacer él, pero no es un dato que sea relevante eso. ¿Sí? Ah, listo, no lo usamos para el cálculo. Lo que a mí me interesa ver es el valor total de mercaderías que se conforma a partir de tantas unidades a tal costo y de tantas unidades a tal costo. Claro, ¿Sí? claro. Listo, gracias. No hay nada. Los intereses, Ana Paula, de este último ejercicio, estos, para que estoy compartiendo. ¿Se ve mi pantalla ahí o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Estos intereses salen de la diferencia entre 5.676,05, que sería el valor de la deuda a la fecha de cierre, contra los 5.500, que es el valor de la deuda al inicio, para que justamente me contemple todos los intereses que se devengaron desde el inicio hasta la fecha de cierre, que serían los 176,05. Y de allí a que yo, para determinar el interés, digo, bueno, surge de la comparación de dos valores que vienen de distintos momentos, porque los 5.676 vienen de diciembre y los 5.500 vienen de noviembre. Por lo tanto, le aplico sus coeficientes y vuelvo a hacer esa diferencia, pero ahora ya términos homogéneos. ¿Qué pasa? Entonces, interés negativo de 176,05 a tener un saldo contrario, es decir, acreedor, de 44,25. Pero en definitiva, el interés siempre surge de la diferencia entre el valor del crédito o la deuda a la fecha de cierre respecto de su origen, para ver toda la franja de intereses devengados desde su origen hasta la fecha de cierre. ¿Se entiende? Bien. Bueno, gente, ¿alguna otra cuestión o estamos? Listo, profe. Entonces, ¿cómo había quedado? De 20 a 22. De 20 a 22. Sí, Perfecto. ahora lo dejo en publicaciones, así ya queda. ¿Sí? Listo, profe. Muy bien. Gracias. Hasta el lunes. Bueno, nos vemos. Chao. Adiós, adiós. Chao, gracias, profe.